Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Su programa Alumbrando Nuestro Camino con su amigo, hermano y servidor Felipe Nava, aquí con nuestro pastor Efraín Valverde III. Damos gracias a Dios por darnos esta nueva oportunidad de venir a sus oídos, a su lugar donde estuviera en estos momentos para compartir con ustedes pensamientos, lecciones que hemos aprendido y que seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Es la raíz, es el fundamento de donde crecemos y donde entendemos lo que Dios quiere que entendamos. Antes de proseguir, le pido que me acompañe en una oración para pedir a Dios su dirección en esta mañana. Padre mío, me uno con mis hermanos, mis amigos que estuvieran escuchando ya fuera en estos momentos o después, para pedirte, Señor, que unjas mis labios, que unjas los oídos de los que escucharen, Padre Celestial, en esta mañana, que tu palabra penetre en nuestros corazones, nuestras vidas, y que podamos entender y avanzar en nuestro crecimiento para servirte mejor, para caminar contigo, Señor, hasta el final y no desmayar. Como muchos han desmayado, se han cansado de caminar en este camino, en esta vereda, se les ha hecho difícil porque no han ido contigo para que les ayudes con la carga, con el yugo, como tú dijiste, que el que estuviera cansado y cargado, que debemos de ir delante de ti, Señor. Y tú te comprometiste de ayudarnos al que te pidiera ayuda, Señor, con todo su corazón. En el nombre de Jesucristo, en tu santo nombre, Señor, damos principio en esta mañana al pensamiento de hoy. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Maestro Santo. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre la perseverancia en Dios, un tema de grande importancia en este tiempo, que muchos empiezan esta carrera, pero no todos terminan. Hay unos que en el camino se cansan, se fatigan o simplemente dejan de creer. La fe, el diablo, que el Señor nos dijo que viene solamente para robar, para matar y destruir. Y una de las cosas que roba es la fe. Una de las cosas que roba es el mantenernos conectados con Dios. Y ahorita en este tiempo en el que vivimos son tiempos peligrosos, son tiempos únicos, son tiempos en los que las cosas que han sucedido, todo lo que el diablo ha utilizado durante las edades de la iglesia, ahorita está amontonado de herramientas para destruir, para causar destrucción en las vidas, en las mentes, en los corazones de muchos que en un tiempo caminaron. Alguien ilustró de esta forma, y no creo que está errado o errada la ilustración, de que el diablo tiene en su sala de fama cabezas de gente que caminó con Dios, que anduvo fogoso en el camino de Dios. Pero de alguna forma el diablo vino y intentó y los tumbó y le cortó la cabeza y la colgó en la sala del infierno. Y hay muchos que cuelgan en cuyas cabezas cuelgan en esa sala del infierno. Yo no quiero ser uno de ellos. No creo que tú, mi hermano, mi hermana, tampoco quieras ser un adorno en la sala del infierno. Entonces, para ello hay que perseverar, hay que caminar con seguridad y agarrarnos de todas aquellas herramientas, armaduras y todo lo que nos ayuda, que lo tenemos descrito aquí en la palabra del Señor. Mire, quiero leerle un texto antes de proseguir más adelante. Hay muchos versos que nos hablan de esto, pero aquí está uno de ellos, que es en Romanos capítulo 15, verso 3 y 4. Dice: porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí.
porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Se necesita paciencia en este camino, mi hermano. Déjeme, doy un poquito de amplitud al significado de la palabra perseverancia. La palabra perseverancia significa constancia, tesón o firmeza. Perseverancia es la acción y efecto de perseverar, que es un verbo que significa mantenerse constante en un objetivo, una actitud o una opinión, a pesar de las adversidades. La perseverancia es un valor muy apreciado en la sociedad, ya que es la clave del éxito en muchos emprendimientos. Se puede aplicar a diversos campos como el trabajo, el estudio y las relaciones amorosas, como lo es el matrimonio. Algunas características en las personas perseverantes son decididas, tienen una voluntad firme, o sea, tiene que decidirse la persona que piensa perseverar. Dijo Pablo en su carta a los Corintios, dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, algunas características en las personas perseverantes son decisivas. Tiene una voluntad firme, siempre termina lo que ha empezado. Luchan contra el viento y marea para conseguir sus objetivos. Algunos sinónimos de perseverar son insistir, persistir, continuar, proseguir, porfiar, empeñarse, mantenerse, obstinarse. Algunos antónimos, o sea, contrarios, son los siguientes de perseverar: son destruir, renunciar, cambiar, desaparecer, mudar. Eso es lo que va en contra del significado de la palabra perseverar. ¿En perseverar en qué? En fidelidad. Perseverar en ser agradables al Señor. Perseverar en ser fieles a Dios. Dice Pablo en el mismo capítulo que leí hace unos momentos, pero el verso 5 dice: mas el Dios de la paciencia y de la consolación de la paciencia, de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús. Entonces también se necesita perseverar en ser unánimes. Ser unánimes, porque el que piensa estar firme, no se trata de irse a encerrar a algún lugar y decir: pues yo me voy a proteger de los peligros de caer, y me encierro y no hablo con nadie, no me junto con nadie para no tener problemas, para no pecar, para no X. Esa no es perseverar. Perseverar precisamente es en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las tentaciones. Hay que perseverar. Dice Efesios 6:18: oren en el Espíritu en todo tiempo con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Perseverar en oración, no dejar de hablar con Dios. Es un elemento, es una ingrediente, más bien dicho, es un ingrediente principal en el caminar con Dios, mi hermano, mi hermana. Comunicarse con el Señor. Nuestro pastor ha sido movido por Dios para hablarnos de eso en estas últimas semanas, y hemos visto la necesidad, por medio de la Biblia, por medio del consejo, por medio de los testimonios. Hemos visto claramente lo importante que es perseverar en oración, perseverar en comunicarnos con Dios. Tenemos acceso a esa herramienta tan poderosa: hablar con Dios. Se oye muy sencillo. Hay gente que busca cosas misteriosas, cosas extravagantes, cosas
muy llamativas, exóticas y tantas formas que podemos describir aquella búsqueda de los que buscan tal cosa, cuando es en lo sencillo, en lo fácil de entender. Platica con Dios. Dile tus luchas. Dile cuando te sientas desanimado o sientas que se está bajando tu ánimo, tu deseo, tu fuego se está queriendo apagar. Cuéntale al Señor. Dile. La oración, como digo, es comunicarse con el comandante en jefe. Es recibir instrucciones del Altísimo y poderoso Dios, el que nos inició en esta carrera. Él es más que poderoso en terminar la obra que empezó en nosotros, dice el apóstol Pablo. Así es que no debemos de dudar. El antídoto al éxito, o sea, lo que puede tener tu éxito y mi éxito, mi hermano, es la duda, es el desánimo, es la falta de fe. Al ver circunstancias, es triste leer, escuchar gente que alguien le dijo, alguien le enseñó, escuchó o malinterpretó de que Dios, cuando Él se entregara su vida al Señor, iba a hacer todo de bajadita, todo, nada de lucha, nada de prueba, todo iba a cambiar a favor de Él, y que las pruebas, las luchas, los problemas iban a desaparecer. Eso es un error, y es no nomás un error, sino un engaño satánico que ha entrado en muchos enseñadores que han engañado a la gente con decirles tales cosas. Entonces, cuando viene la prueba, cuando se descomponen ciertas cosas de suma importancia en la vida, de inmediato lo primero que entra a su mente es de que Dios falló, Dios no cumplió, Dios no cumplió con su promesa. ¿De dónde saca alguien eso? De la enseñanza errónea. Por eso es importante, mi hermano, que deseemos, dijo el apóstol Pedro, que debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño. Agrega el apóstol esas palabras, sin engaño. ¿Por qué? Porque hay leche espiritual que sí trae engaño. Y si lo hubo en aquel tiempo, ¿cuánto más en este tiempo? Lo voy a leer directamente, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead. Bueno, déjeme leo el verso 1 para que esté más completa el entendimiento. Dejando pues toda malicia y todo engaño, en fingimientos y envidias y todas las distracciones, dice el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, para que podamos crecer, saludablemente. Tiene que ser leche limpia, sin engaño, sin contaminación, leche no adulterada, doctrina no adulterada con engaño. Es mejor que sepamos, el Señor no engañó a nadie. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. El Señor no engaña a nadie, Él nos dice la verdad, pero dese cuenta, mi hermano, mi hermana, que en medio de las luchas, para el Hijo de Dios que ha entendido el propósito de las luchas, no es negativo, sino que es algo positivo, porque sabe que por medio de esas luchas, no por el éxito favorable a nosotros, es otro éxito diferente a lo que el mundo llama éxito. Sabemos y entendemos que por medio de las pruebas y las luchas vienen bendiciones, vienen crecimientos que tanto necesitamos en nuestro diario caminar. Los músculos espirituales cobran fuerza, cobran vigor, se amacizan. En una ocasión leí un letrero en una botella de plástico que decía, es un refrán del ejército de las marinas, decía,
el dolor en tu cuerpo es la debilidad que está saliendo de tu cuerpo. El dolor es la debilidad que está saliendo de tu cuerpo. Lo repito por tercera vez. El dolor es la debilidad saliendo de tu cuerpo. Así es de que traslademos esto a el significado poderoso en lo espiritual y nos damos cuenta, mi hermano, que el dolor que sentimos al ejercitarnos en la batalla, en la lucha, podemos asegurar que no es algo negativo de parte de Dios, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Hace rato escuchaba una de las predicaciones de nuestro anciano, en las cuales relataba la historia de la iglesia primitiva después de que murieron los apóstoles, después de que vinieron las persecuciones. La iglesia estaba limpia, había ánimo, había vigor, había salud espiritual. Pero cuando cesaron las persecuciones y hubo paz y hubo alegría y hubo todo, cosa que ¿quién no quiere eso? ¿Quién no queremos eso? Pero si no estamos preparados, si dejamos que nuestro éxito material, físico, defina lo que el éxito espiritual, entonces vamos a estar en derrota. Vamos a sentirnos derrotados. ¿Por qué? Porque el Señor ha determinado y ha arreglado las cosas en tal forma y para que nosotros, que somos parte de su pueblo, de su ejército, de su rebaño, entendamos el significado de las cosas por las que hemos de pasar. La iglesia del Señor Jesucristo ha pasado por sombra de muerte y ha pasado por muchas cosas durante las edades, mi hermano, mi hermana. Cerca de 2000 años que empezó la iglesia a funcionar, a identificarse como tal. Y durante esos cerca de 2000 años que lleva la iglesia caminando, muchas experiencias de sufrimiento, pero es algo maravilloso, algo poderoso. Por ahí tengo un libro de un historiador muy famoso, se llama Fox, un libro que escribió y está asombroso, está impresionante, porque allí escribe los diferentes sufrimientos de nuestros hermanos durante el tiempo de la oscuridad, donde torturaban, y ahí describe la clase de torturas que recibían las mujeres, los hombres. Está espeluznante aquella información, pero de esos sufrimientos era la sangre de aquellos nuestros hermanos fieles. Esa sangre Dios la usaba como fertilizante para que la iglesia siguiera creciendo. Moría torturado o muerto a cuchillo, a balazos, como haya sido un cristiano, se convertían 10. Entonces, en lugar de que aquello apagara la lumbre de Dios, se encendía más. Y está comprobado de que Dios usa y ha usado y sigue usando el dolor para purificar a su iglesia, a su pueblo. Así de que, mi hermano, entendamos eso. No quiere decir que vayamos corriendo atrás, buscando, siguiendo el dolor, tortura. Eso es masoquista. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que el Señor permita de que venga a nosotros, que no nos confundamos con ello, sino que perseveremos en medio de aquello, que perseveremos en medio de aquel dolor, aquella aflicción, a veces que será la muerte de algún ser querido, será una enfermedad,
bastante difícil, sobre un ser querido o sobre uno mismo. Así de que hay que perseverar. El punto en todo esto es que perseveremos, que sigamos caminando en medio de lo que fuere, persistir, continuar, insistir, proseguir, porfiar, empeñarse, mantenerse, obstinarse. Fíjese todos los sinónimos de esta palabra con la que estamos tratando en esta mañana. Dice Efesios 6:18 que debemos de perseverar en la oración. Lo mencioné. Ahora menciono Hebreos 12:1. Dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud de grandes testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Es una versión un poquito más moderna la que leí, pero déjeme leo la más antigua para creo que la mayoría estamos más impuestos a leerlo así como dice allí. Leí Hebreos capítulo 12 verso 1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos. ¿Cuáles testigos? Los que leemos ahí en el capítulo anterior, Hebreos 11, la lista de los que vencieron en la muerte y fueron librados de ella. De todos, de los dos lados, el Señor fue glorificado. De esos testigos, nube de testigos, dice: tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Todo, vuelvo a repetir las palabras últimas de este verso, capítulo 1 de Hebreos 12:1. Dice: corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Pero ¿qué debemos de hacer? Dice el apóstol antes de esto: dejando todo el peso del pecado que nos rodea. O sea que hay que dejarlo atrás. Las tentaciones, no te quedes mirando como la mujer de Lot. A lo mejor, no, ahí te vas a quedar estancado. Si empiezas a admirar aquello y prestarle atención. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo dice que hay que dejarlo atrás. No te claves allí mirando el llamado éxito de los que no sirven a Dios. ¿Qué le pasó a Asaf, el músico principal de David? Dice que él hizo precisamente eso, empezó a admirar, y aquí quedan en las páginas de la palabra del Señor de los Salmos. Salmo 73. Dice este varón, dice: ciertamente bueno es Dios a Israel, a los impíos de corazón, mas yo casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia, fíjese bien, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no hay ataduras para su muerte. Antes su fortaleza está entera. No están ellos en el trabajo humano, no son azotados con los otros hombres. Por tanto, soberbia los corona, cúbrense de vestido de violencia, sus ojos están salidos de gruesos, logran con creces los antojos del corazón. Soltáronse y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Por eso su pueblo vuelve aquí y aguas del lleno le son exprimidas. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Casi como decir: ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Para qué nos preocupamos por Dios?
Y dice, ¿y hay conocimiento en lo alto? Pregunta. Nuevamente, la primera pregunta que hace dice, ¿cómo sabe Dios? La segunda pregunta, ¿y hay conocimiento en lo alto? ¿Hay alguien que nos está mirando? ¿Alguien que se da cuenta? Están retando la misma presencia de Dios. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano, dice Asaf, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y empezaba mi castigo por las mañanas. Si dijera yo, discurriré de esa suerte, he aquí que habría negado la nación de tus hijos. Pensaré pues para saber esto. Es a mis ojos duro trabajo, no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué aquellos tienen éxito y yo batallo y yo lucho y lo que hice? Y si me quisiera discurrir o deshacerme de esta suerte, voy a negar a la nación de tus hijos. Diría yo que todos ellos están engañados. Mire los pensamientos, pero luego cambia. Aquí cambia en el verso 17. Hasta que venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería, lo último, lo que les espera a ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cuán han sido asolados, cuán en un punto acabáronse, fenecieron con turbaciones. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás sus apariencias. Desazonóse a la verdad mi corazón, y en mis riñones sentía punzadas. Mas yo era, dice Asaf, mas yo era ignorante, no entendía, era como una bestia acerca de ti. Yo era una bestia al no entender y al desear. Y sigue este músico, este varón, sigue describiendo su confusión. Y eso es lo que le puede pasar a usted y a mí, mi hermano, si nos ponemos a admirar, a clavar la vista y decir, pues, ¿cómo se la llevan bien ellos? Y yo tengo que batallar. Si supieras lo que nos espera, mi hermano. Dijo Pablo que nunca ha subido al corazón del hombre, han entrado al corazón del hombre, ni a los pensamientos. Está tan tremendo, tan glorioso lo que nos espera que ni nos imaginamos. A veces que el Señor nos da unas probaditas de su presencia y sentimos que ya llegamos al cielo con aquello, pero mire qué tremendo es cuando uno se desprende de la realidad de Dios. Cuando uno se desconecta y empieza a voltear, vuelvo a decir, como lo hizo la mujer de Lot. Se volteó y se quedó como estatua de sal. Y hay muchos que se han quedado como estatua de sal, congelados con aquello que dejaron atrás. Porque no hicieron en verdad un rompimiento con aquello, sino que todavía se acordaban, como aquellos que murieron en el desierto, que se acordaban de los caldos, de los pierros, de los hasta los nombres los sabían, los recordaban con aquella hambre que tenían en el desierto. En lugar de pedir a Dios que ya les había mostrado su poder, su habilidad de solventar sus necesidades físicas, en lugar de clamar a Él, empezaron a quejarse y a acordarse de allá donde salieron. Qué claro y qué tan apegado está eso a nuestra realidad como humanos en este tiempo en que vivimos. Por eso es importante tener la mente de Cristo, mi hermano, mi hermana, tener la mente de Cristo para poder perseverar. ¿Y cuál es la mente de Cristo? La palabra de Dios. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso
5, 3, 5 de segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5, dice lo siguiente, que dice: y el Señor enderece vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. El Señor, como dice, y el Señor enderece vuestros corazones. Porque cuando no estamos en el Señor, cuando no estamos canalizados con el Señor, se enchuecan los caminos, se enchueca la mente. Mi hermano, es tiempo de perseverar, guardar nuestra mente, proteger nuestros pensamientos, que el Señor nos ayude para que cuando querramos admirar como lo hizo Asaf, que podamos, hasta que subí, dice, hasta que fui al templo de Dios. El templo de Dios representa la presencia de Dios también. Y también físicamente llegar a las reuniones de los hijos de Dios. No te quedes en casa cuando haya reunión, hay que estar allí. Hay que estar allí. Dios les bendiga, podíamos seguir más, pero el tiempo se terminó. Que Dios guarde a cada uno. Mi hermano, llénate de coraje espiritual y no voltees para atrás. Mantén tu mente fija hacia adelante, hacia el blanco de la soberana vocación, el cual es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Que Dios sea con cada uno de ustedes y le damos gracias a cada uno por su atención y regresamos, Dios mediante, la semana entrante con otro mensaje para nuestra edificación. Que Dios sea con todos vosotros. Es mi deseo y mi oración.